Muy buenos días, siguiendo con el tema de tablas de frecuencias, hoy vamos a ver tres nuevos conceptos, como lo es la columna de porcentaje y luego la gráfica circular y la gráfica de barras. Para ello entonces, recuérdense que toda esta tabla ya la teníamos resuelta. Si no comprenden cómo llegamos hasta ahí, vean el video anterior para que puedan entender, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Los datos que nos dan son los de la columna B hasta acá. Lo que hacemos es ordenarlos, que es el primer paso, de menor a mayor, como lo tenemos acá. Segundo paso es determinar el rango, que simplemente es el dato máximo menos el dato mínimo, o sea 80 menos 51, y eso es igual a 29. Lo tenemos acá en el procedimiento, ¿sí? El dato máximo menos el dato mínimo. Luego el tercer paso es hallar el intervalo, que el intervalo nos dice la cantidad de filas que vamos a trabajar. ¿Y cómo lo hallamos? Aplicando la regla de Sturges, que nos dice que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Y quién es n? Pues el total de datos que nos proporcionan, que si ustedes se dan cuenta es de 40. Bueno, entonces lo aplicamos y encontramos que era 6.3 y decimales. ¿Qué hacemos acá? En el intervalo siempre decimos que tiene que ser un número impar al más cercano de nuestro número, que en este caso es 6.3. ¿Qué es más fácil? ¿Regresarlo a 5 o llegar a 7? Porque los dos son impares, pues en este caso 7. Luego la amplitud, que simplemente es rango partido intervalo, que nos dio 4.14, y lo que hacemos acá es no es tanto de aproximar, porque si dijéramos 4.14 no aproxima 5, no, pero lo que hacemos es que vamos a tomar un número entero. ¿Y cómo tomamos ese número entero? ¿Por qué es 5? Porque si ustedes se dan cuenta es 4.14. Ese punto 14 ya es parte del siguiente número, que es 5. Por lo tanto, les recomiendo que lo tomen como el siguiente número que sigue después del original, que es 4 puntos y decimales. Por lo tanto, sería 5. Bueno, y aquí tenemos algunos símbolos, que es la clase con X, los límites y todo eso que normalmente vamos a ir trabajando. Bueno, acá están las 7 filas que nos decía el intervalo. Acá está la amplitud de 51 a 55 y así nos vamos hasta el último. La marca de clase, que acá tenemos la ecuación, que simplemente es límite inferior más límite superior partido 2, y que la marca de clase simplemente es la mitad de cada uno de los grupos que tenemos acá, y lo podemos comprobar porque 68 por ejemplo está en medio de los dos, 83 está en medio de los dos y así sucesivamente. ¿Qué es la frecuencia? Pues es la cantidad de datos que se repite en cada una de las filas, como lo tenemos acá. Nos dice que 5 datos se repiten en este primer grupo y así sucesivamente. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Pues simplemente si la frecuencia es 5, la acumulada empieza con 5. Si aquí fuera 10, aquí empezamos con 10. ¿Y qué hacemos? Pues le vamos sumando el siguiente de la frecuencia. 5 más 6 es 11. 11 más 5 es 16, 16 más 10 es 26, hasta llegar al último dato. Vean que la frecuencia normalmente hay que sumarla, porque nos tiene que dar el total de datos, que es de 40. Y luego la frecuencia acumulada no se suma, pero el último dato tiene que ser el mismo que el total de datos. Luego la frecuencia relativa, que es la que tenemos acá, y cómo la hallamos, pues simplemente dividiendo la frecuencia dentro del total de datos, que es de 40. Entonces agarro cada uno de los datos, 5 partido 40, 6 partido 40, y así me voy con cada uno de ellos. Y al momento de hacer la autosuma me tiene que dar 1. Frecuencia relativa acumulada, pues el mismo concepto. Si aquí es 0.125, aquí también lo va a hacer, y voy sumando cada uno hasta llegar al último, que tiene que ser 1. Bueno, entonces el concepto nuevo que incluimos el día de hoy es el tema de el porcentaje, que el porcentaje nos va a servir para realizar gráficas circulares, en este caso que lo estamos haciendo digital, pero también necesitamos otra más de ángulo, pero esa la hacemos cuando lo trabajamos en forma manual.
Entonces, como hallamos el porcentaje, aquí lo hice. Frecuencia relativa por el 100%. Entonces digo igual, recuérdense que siempre hay que colocar igual al inicio para que Excel entienda que es una operación. Y digo frecuencia relativa por el 100 y eso es 12.5. Entonces voy con la siguiente, digo igual a la frecuencia por 100. Y así me puedo ir con cada uno, pero en este caso lo vamos a deslizar. Y esto nos tiene que dar un 100%. Si no nos da un 100% es porque probablemente algún dato está mal. Bueno, si ustedes lo hacen de forma manual, normalmente no nos va a dar 100 por los decimales, pero si nos da 99.9 o en algunos casos 100.01, pues está bien. Entonces, ¿para qué nos sirve este valor? Lo vamos a trabajar en este lado. Solo vamos a colocar aquí los mismos datos porque nos van a servir para realizar la gráfica circular. Entonces, ¿cómo realizamos una gráfica circular? De la siguiente forma. Seleccionamos la columna de porcentaje, excepto el 100 porque esa es la autosuma. Y luego vamos a la opción de insertar. Insertamos un gráfico, en este caso circular. Pueden elegir la que ustedes consideren. En este caso yo elijo acá. Vamos a moverla para que nos quede de mejor forma. Ahora, podemos elegir diferentes diseños. Yo les recomiendo una que tenga el porcentaje para que podamos entender lo siguiente y a ver si realmente los datos están correctos. Bueno, veamos. Dice que el grupo 1 tiene un 12%, 12.5 y aquí lo tenemos, 12%. En este caso lo aproximo para que no aparezca el punto 5. A veces lo disminuye, a veces lo aumenta, pero lo que necesitamos realmente es más o menos la forma de la gráfica. El segundo grupo que dice que es del 15%, efectivamente el 15%, el tercero que es del 12%, y vean acá lo tenemos, el 12%, el cuarto que es del 25%, el quinto que es del 12.5%, para este lo dejo como 13%, el sexto que es del 22.5% lo llegó a 23%, solo lo próximo. Y el séptimo, si se dan cuenta, era un 0% y efectivamente aquí dice que el séptimo es el 0%. Así de fácil. Bueno, si ustedes desean cambiarle el título, lo pueden hacer. Gráfica de barras. Para la gráfica de barras no necesitamos la frecuencia relativa por el 100, o sea, el porcentaje. Simplemente necesitamos la columna de frecuencia. Seleccionamos columna de frecuencia. Voy a insertar y vamos a insertar una de barras, la que ustedes quieran. En este caso vamos a bajarla un poquito y aquí comprobamos. Bueno, si ustedes quieren igual le pueden cambiar el diseño al que a ustedes más les guste. Y son los mismos datos. Columna 1, 5, columna 2, 6, columna 3, 5, columna 4, 10 y así. Por ejemplo, columna 7 dice que es 0, o sea, no hay ningún dato y lo comprobamos, 0. Y así nos vamos a ir con cada uno. Por entonces dejamos hasta acá este tema de porcentaje, de gráfica circular y gráfica de barras, que conforme vamos aumentando los temas pues ya van apareciendo otras gráficas, pero por ahora estas dos básicas nos van a servir.